crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al Pequeño Rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Esto es otro mensaje al pequeño rebaño. Queremos comenzar solicitando de ustedes que inclinemos el rostro ahí donde estás para tener una pequeña oración. Amoroso Padre, nos aventuramos a estudiar tu palabra y queremos pedir tu bendición. Guíanos a través del estudio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios discrimina con la gente? En ciertas ocasiones me he encontrado con hermanos que me dicen, pastor, por favor, ore usted por este problema, porque a usted Dios lo oye, pero a mí no me oye. Y la gente piensa que a veces Dios tiene favoritos, que Dios oye a algunos y a otros no, que Dios a unos los atiende, pero a otros no. Entonces tienden a recurrir a aquellas personas que ellos consideran que Dios sí les atiende. Pero nos preguntamos, ¿realmente tiene Dios favoritos? En el libro de San Juan, en el capítulo 6, el versículo 37, menciona que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Claramente, palabras de Jesús, dice aquí que Jesús no echa afuera a aquel que viene a Él. Por lo tanto, me pregunto, ¿tendrá Dios favoritos? Es una pregunta que queremos aventurarnos en el estudio en esta ocasión. Pero haciendo un paréntesis, quiero leer una cita de un libro llamado Patriarcas o Profetas y Reyes, y voy a leer en la página 126. Porque a veces juzgamos a la gente porque no va a la iglesia, juzgamos a la gente porque no profesa una religión. Nota cómo dice esta cita. Dice, no todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley. Muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue contendiendo. Entonces, Dios tiene a muchos que no profesan ningún tipo de religión, pero que Dios los considera que aún tienen oportunidad para ser parte del pueblo de Dios. ¿Será que Dios tiene favoritos? En Mateo capítulo 13, el capítulo 13 está lleno de parábolas. Está lleno de las enseñanzas que Jesús tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Pero lo que a mí me llama la atención son ciertos detalles que están expresados en ese capítulo. Leamos, por ejemplo, el versículo 1 y el versículo 2. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ahora, yo me identifico con esta expresión porque yo nací en Puerto Rico. Y en Puerto Rico tenemos muchas playas. Es una isla rodeada de agua. Por lo tanto, hay playas en Luquillo, hay playa en Mayagüez, hay playa en Aguadilla, hay playa en varios lugares de la isla, hay playas hermosas. Por lo tanto, me imagino a Jesús llegando a la playa y la gente apretándose porque quería escuchar a Jesús. Ahora Jesús, obviamente, para que todo el mundo pudiera escucharlo y verlo, se monta en una barca y se ubica en una posición que todo el mundo podía escucharle. Y dice el versículo 3, comienza diciendo así: y les habló muchas cosas por parábolas.
Yo voy a hacer un alto aquí. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesús les habló en parábolas? Algunos piensan que les habló en parábolas para que pudieran entender, para que fuera un lenguaje sencillo, un lenguaje comparativo. Otros piensan que les habló en parábolas para aquellos que tenían malas intenciones no pudieran entender. Entonces, la pregunta es, ¿por cuál razón realmente Jesús habló en parábolas? En el versículo 10 del mismo capítulo 13 del libro de Mateo, los discípulos le hicieron la misma pregunta que estamos haciéndonos nosotros en esta hora. Dice así: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es la misma pregunta que nos estamos haciendo. Ahora, si los discípulos le hacen la misma pregunta es porque tenían la misma inquietud que tenemos nosotros hoy. Ahora, noten lo que Jesús le contestó a los discípulos. Y esa es la respuesta de por qué Jesús habló en parábolas. Jesús dijo en los versos 11 al 13, dice así: y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¡Wow! Aquí nos dice que Jesús les habló en parábolas para que no entendieran. Y les dice a los discípulos, a ustedes les he concedido entender o conocer, pero a los que están fuera solo por parábolas. Entonces da la apariencia como que Jesús sí tiene favoritos. ¿Acaso Jesús hace acepción de personas? Entonces pudiéramos, si leemos a primera vista, y no nos ponemos a reaccionar o a profundizar en lo que estamos leyendo, pudiéramos creer que Jesús hace acepción de personas o que Jesús tiene preferencias con los discípulos, los cuales a los discípulos pues los trata diferentes. Ahora, en el mismo capítulo nos enfatiza, versículo 34, dice así: y todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y da la apariencia como que Dios tiene favoritos, que solamente a la gente les hablaba en parábolas. Ahora, ¿realmente tiene Dios favoritos? En cierta ocasión, estaba Pedro, en Jope. Estaba allí en casa de Simón el curtidor. Pedro vio una visión donde vio a un lienzo lleno de animales inmundos. Y escuchó una voz que decía: Pedro, mata y come. Y Pedro exclamó: pero Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y Jesús le contestó: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y más tarde Pedro entendió que había una riña entre judíos y gentiles. Y en esa riña los judíos pensaban que no podían juntarse con los gentiles porque se contaminaban. Y de hecho ellos llamaban a los gentiles gente inmunda. Pero cuando Pedro recibe esta visión, más al rato llegan a casa de Simón el curtidor unos siervos. Estaban buscando a Pedro para solicitarle que fuera a casa de Cornelio. Cornelio era un gentil, pero estaba pidiendo que Pedro fuera a predicarle el evangelio. Dios tuvo que darle esa visión a Pedro para que Pedro pudiese entender que tenía que darle el evangelio a los gentiles
y que no llamase a los gentiles inmundos, porque Dios también tenía misericordia con ellos. Dice que Pedro fue a casa de Cornelio, le predicó a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. De pronto Pedro fue testigo de que el Espíritu Santo cayó no solo sobre Cornelio, sino sobre todos los que estaban en su casa. Y le vio recibir el Espíritu Santo. Y cuando Pedro vio eso, Pedro exclamó en el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 34, exclamó: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina, Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. En otro tiempo, el apóstol Pablo llegó a una de las iglesias y saben, a veces en las iglesias se hace acepción de personas y se clasifican a las personas quizás por su estatus social o su estatus económico. Y llega Pablo esta vez y le dice: mira, Pablo, trata bien a fulano, porque fulano ha ayudado mucho a la iglesia financieramente. Y Pablo responde, y está expresado en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 6. Dice que Pablo dijo: pero a los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, a mí no me importa. Porque Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de reputación nada me comunicaron. Así que si tiene reputación en el pasado, porque es rico, o porque fue un político, o porque es un doctor, o porque lo que sea, a Pablo dice: a mí no me importa, porque para Dios no hay acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Así que para Dios no hay ni grande ni pequeño, ni flaco ni gordo, ni rico ni pobre. Para Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Pero todavía queda la pregunta: entonces, ¿por qué Jesús a uno les hablaba en parábolas? Para que no entendiesen. Y noté que siempre que Jesús se dirigía a la gente en parábolas, era porque estaba rodeado de mucha gente. Mucha gente. De ahí que cuando Jesús predicaba a esa multitud, yo llamo que cuando Jesús hablaba en parábolas, le estaba hablando a un grupo que yo llamo la multitud. Mucha gente. Ahora, noten algo interesante. Esta vez voy al libro de Marcos en el capítulo 4. Los versos 33 y 34. Dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la parábola conforme a lo que podían oír. Y aquí hay una frase clave. Dice: conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y aquí vemos una gran diferencia. A la multitud les hablaba en parábola conforme a lo que podían oír, pero a los discípulos en particular les declaraba todo. Significa que había una diferencia de comunicación entre la multitud y los discípulos. Y yo me pongo a pensar, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, me hubiera gustado escuchar de Jesús, de sus labios, solo las parábolas o lo que le decía a los discípulos. ¿Será que a los discípulos les decía cosas que no esperaba decirle a las multitudes? ¿Será que los discípulos conocen entonces cosas del misterio del reino de los cielos que los demás no tienen oportunidad de escuchar? De ahí que en el capítulo 13 del libro de Mateos está expresado que a los discípulos Jesús los trataba diferente. Nota el versículo 18, Mateo capítulo 13, verso 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y fue a los discípulos que Jesús les dijo: mira,
las palabras del sembrador representan que la semilla que lanza el sembrador, la semilla que cae en el terreno fértil, representa cierta clase de personas. Pero la semilla que cae en la roca representa esta otra clase de personas. La semilla que cae entre los espinos representa esta otra clase de personas. Y los únicos que escucharon la explicación de la parábola del sembrador fueron los discípulos de Jesús. Entonces yo me hago esta otra pregunta. Si a los discípulos Jesús le explica la parábola y a ti te dan a escoger, imagínate que por un momento tú vives en la época de Jesús y tuvieras la oportunidad de escoger, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Solo la parábola o te gustaría escuchar la explicación? ¿A cuál de los dos lados te gustaría estar? Ahora nota que los discípulos también escucharon la parábola, pero los discípulos escucharon algo más, la explicación de ella. Si te dieran a escoger, ¿qué te gustaría escuchar? Ciertamente he hecho esta pregunta anteriormente y muchos me contestan, sí, me gustaría estar del lado de los discípulos. Pero entonces eso nos trae a otra pregunta. Nota lo que dice el versículo 36 del libro de Mateo, el capítulo 13. Entonces, despedida la gente, nota que todo el mundo se fue. Entró Jesús en la casa y se acercaron sus discípulos a él y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Ahora, noten lo interesante, dice que despedida la gente, todo el mundo se fue. Y una vez todo el mundo se fue, dice que los discípulos se le acercan y le dicen, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Ahí es donde Jesús le dice que el sembrador sembró buena semilla en el campo, pero que a la medianoche vino un engañador y sembró cizaña en el campo. De ahí que los únicos que escucharon la explicación de la parábola de la cizaña en el campo fueron los discípulos. Pero la pregunta que viene a mi corazón es la siguiente. Porque yo trato de colocarme en el lugar de los discípulos, en el lugar de la época. Si yo hubiera estado ahí, ¿qué me hubiera gustado escuchar? ¿La parábola solamente o la explicación también? A mí me hubiera gustado escuchar la explicación. Y yo estuviera haciéndole más preguntas a Jesús. Porque mi curiosidad pues me consume. Pero ¿por qué Jesús a unos les hablaba en parábolas y a otros les explicaba libremente? Y me pongo a preguntar, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, Jesús fue quien escogió a los discípulos. Y si no me hubiera escogido a mí, ¿hubiera yo tenido la oportunidad de escuchar la parábola? Si Jesús no me hubiera escogido como uno de sus discípulos, ¿hubiera yo tenido la oportunidad de adquirir ese conocimiento que los discípulos estaban adquiriendo? Y es una pregunta que me pone a pensar. Entonces, Jesús tiene favoritos, escogió a sus discípulos como sus favoritos. Y nota como dice Marcos capítulo 4, versículos 10 y 11. Y aquí está la respuesta. Dice, cuando estuvo solo. ¿Cuando estuvo cómo? Solo. Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Y aquí está la respuesta. La pregunta es, cuando le preguntaron a Jesús sobre la parábola, ¿cuántos estaban alrededor de él? Y algunos dicen, pues sus discípulos. Pero si leemos bien el texto, dice, los que estaban cerca de él con los 12. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12.
¿Y cuántos estaban con él? Muchos. Aquí dice que los que estaban cerca de él, con los 12, son los que escucharon esta explicación. O sea, que si Dios no te hubiera escogido como su discípulo, aún tenían la oportunidad de estar con los 12. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no echa fuera a nadie que se acerca a Él en busca del conocimiento. De ahí que tenemos la seguridad de que Dios no discrimina, de que Dios está dispuesto a abrir los tesoros del reino de los cielos si estamos nosotros dispuestos a buscarlo. Igual en Lucas capítulo 8, versículo 9 y versículo 10, también nos expresa que Jesús le explicaba a sus discípulos. Dice así, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Claramente Jesús le explicaba las parábolas a sus discípulos. Y a esto yo le llamo que era el grupo de los 12, el grupo que estaba con los 12. De ahí que las parábolas eran para la multitud y la explicación de la parábola era para los 12. Ahora, si te dieran a escoger y hubieras vivido en la época de Jesús, ¿en qué lado te hubiera gustado estar? ¿Entre la multitud o con los 12? Yo quiero animarte, porque mientras más cerca estés de Jesús, mejor posición tendrás. La pregunta que yo me hago es, ¿de quién depende? ¿Depende de Jesús o depende de mí? ¿De quién depende que ese deseo que yo tenga de conocerle, de que yo me acerque a Él? ¿De quién depende? Ahora, hay más. Jesús estaba en la playa predicando. De pronto llega a él corriendo un principal de la sinagoga. Y para que tengan el contexto, los principales de la sinagoga vestían con vestiduras de lujo, vestiduras especiales. Sin embargo, este principal de la sinagoga llega a Jesús corriendo y Jesús estaba en la playa. Y este principal se postra delante de Jesús y le ruega y le dice, mi hija está gravemente enferma, ven a sanarla. Dice que Jesús se levantó y fue con él. Y estando en dirección a la casa de este principal de la sinagoga, de pronto Jesús se detiene. Y Jesús dice que alguien me ha tocado. Cuando se voltea, él ve a esta mujer, una mujer que estaba enferma por muchos años, que había gastado toda su fortuna tratando de sanarse. Y esta mujer confiesa, fui yo el que te toqué. Yo te toqué porque llevo muchos años tratando de sanarme. Y ninguno de los médicos ha podido dar con mi enfermedad. He gastado toda mi fortuna y vi que mi única alternativa para poder vivir era tocarte. Jesús estaba dialogando con esta mujer. Ahora, hay algo interesante aquí, porque nosotros tenemos que analizar el asunto. Hay una diferencia entre un hombre y una mujer, y Dios nos creó de esta manera. Cuando de pronto un hombre es testigo de un accidente y tú le preguntas a ese hombre qué pasó, y pues el hombre claramente te dice, pues mira, venía este carro por el lado derecho, se pasó la luz roja y chocó con el carro que venía del lado izquierdo y ¡pum! Y hay un herido y uno perdió la vida.
y te contó el accidente en menos de un minuto. Pero cuando tú le preguntas a una mujer, el testimonio es diferente. La mujer te dice, no, el carro rojo que venía del lado derecho, la persona estaba distraída con el teléfono. Y habían 2 pasajeros más en el carro. Y como se distrajo con el teléfono, entonces se pasó el semáforo e impactó al otro carro que también tenía otra persona en la parte de atrás. Y el carro dio 3 vueltas y la persona estaba vestida de este color y se gritó y causó pánico. Y entonces la mujer tiende a darte más detalles del mismo accidente. Te da más detalles porque la mujer es más específica, te explica con más lujo. Entonces, entendiendo el comportamiento humano, ahora ponte a pensar que Jesús estaba hablando con una mujer y la mujer le estaba contando la experiencia de su vida. Y la mujer le comenzó a contar desde que comenzó a gastar su fortuna buscando un médico que la sanase. De ahí que se pasó el tiempo. Y cuando se pasó el tiempo, es donde aparece un mensajero. Y esto está registrado en el libro de Marcos, capítulo 5. Voy a leer desde el verso 35 en adelante. Dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, sino cree solamente. Y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Cuántos eran? 3. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Pero Jesús no permitió que nadie lo siguiese. Solamente ¿a cuántos? A 3. Sigue diciendo, versículo 38. Vino a la casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Ahora yo quiero que tú te imagines el cuadro. Porque aquí estamos hablando de que la gente se burló de Jesús. Y dice, mas él echando afuera a todos. ¿A cuántos? A todos. Y aquí hay algo también interesante. Porque el que tiene autoridad de echar de la casa a alguien es el dueño de la casa. No es la visita. Tú no vas a la casa de alguien y tú como visita no echas a la gente, no. Quien echa a la gente de la casa es el dueño. Sin embargo, cuando tú invitas a Jesús a entrar en tu hogar, Él se convierte en dueño y señor. Y Él tiene la autoridad de echar afuera a todos. Y luego que echó afuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con Él. ¿Y quiénes estaban con Él? Pedro, Jacobo y Juan. Solo 3. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Los únicos que vieron a Jesús resucitar a un muerto fueron Pedro, Jacobo y Juan. Y sus padres.
Sin embargo, los otros 9 discípulos no vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo. Y no solo eso, el versículo 43, Jesús le dice a sus 3 discípulos, le dice, y les mandó mucho a que nadie lo supiese. Y dijo que le diesen de comer. En otras palabras, Jesús le dijo a sus discípulos, mira, esto es un secreto entre nosotros. Ahora yo hago otra pregunta. A la multitud Jesús les habló en parábola. A los discípulos se las explicaba. Pero hay 3 que vieron a Jesús resucitar muertos. Si hubieras vivido en la época de Jesús, ¿en qué grupo te hubiera gustado estar? Y la otra pregunta que me hago es, ¿de quién depende en qué grupo yo estoy? Si Dios no hace acepción de personas, ¿de quién depende? Ciertamente, depende de mí y depende de ti. ¿Cuán cerca quieres estar de Jesús? ¿Cuánto quieres aprender de su reino? ¿Y cuánto quieres compartir con Él? Ahora yo me pregunto, ¿quién conoce los secretos más íntimos de tu vida? ¿Tus amigos o tus enemigos? Ciertamente tus amigos, ¿verdad? ¿A quién tú le cuentas tus secretos? A tus amigos, ¿verdad? Marcos capítulo 9, versículo 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¡Wow! Ahora, el cuadro es que Jesús se fue aparte solo a un monte, pero se llevó a 3 consigo. ¿A quiénes se llevó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Los mismos 3, los mismos que vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo. Jesús se los llevó aparte y dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. En otras palabras, que los únicos que vieron a Jesús convertirse en Dios fueron Pedro, Jacobo y Juan. Pedro comenzó a exclamar, Señor, hagamos 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías, y quedémonos aquí. Pero solo 3 de sus discípulos le vieron transformarse. Hay comentarios bíblicos que dicen que su rostro brillaba más que el sol. De ahí que los únicos que vieron a Jesús transfigurarse fueron esos 3 discípulos que estuvieron con Jesús en muchas ocasiones. De ahí que nos hacemos otras preguntas. Por ejemplo, ¿tendría Pedro razones para negar a Jesús? Si Pedro mismo había visto a Jesús resucitar a un muerto. Pedro mismo había visto a Jesús transfigurarse. Era el menos que tenía razones para negar a Jesús. Pero aquel que piensa que esté firme, mire que no caiga. Ahora, en otra ocasión, en Marcos capítulo 14, versículos 32 y 33. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, los mismos 3.
y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Los únicos que vieron a Jesús sudar gotas de sangre fueron Pedro, Jacobo y Juan. Los únicos que vieron a Jesús en su angustia en el Getsemaní. Y yo vuelvo y pregunto, si te dieran a escoger, ¿en cuál grupo desearías estar? Y si deseas estar entre el último grupo, el grupo de los tres, yo llamo a este el grupo de los tres, el grupo de las fuerzas especiales de Jesús. ¿De quién depende el que tú puedas ser parte de ese grupo? Y algunos dirán, pero es que fue Jesús quien los escogió. Y si Jesús no me escoge, yo no puedo estar ahí. En Juan capítulo 11 hay otra historia en las cuales de pronto le llegan la noticia a Jesús de que un amigo de él está enfermo. Y Jesús los trató la noticia con indiferencia y no se movió. Nosotros cuando sabemos que alguien está enfermo, inmediatamente corremos, tratamos de llamar por teléfono, saber cómo está, etc. Pero Jesús se quedó tranquilo. 3 días más tarde Jesús le dice a sus discípulos, vayamos a despertar a nuestro amigo Lázaro. Y fue. Y se encontró allí con sus hermanas. Juan capítulo 11, voy a leer desde el verso 21 en adelante. Dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora yo pregunto, ¿se lo dijo en parábolas? No. Se lo dijo claro y directo. La pregunta es, ¿había alguna forma más clara de decirlo? No. A Marta Jesús le habló sin parábolas. Se lo dijo directo, tu hermano resucitará. Pero ella malentendió las palabras de Jesús. Y Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora nota que ella está hablando de la resurrección del día postrero. Y precisamente esa era la discusión entre los fariseos y los saduceos. Porque unos decían que había resurrección y los otros decían que no. En otras palabras, que en la escritura que existía en aquel entonces no estaba bien claro la doctrina de la resurrección del día postrero. Eso estuvo más claro cuando luego se escribió el Nuevo Testamento. Pero para la época de Marta el Nuevo Testamento no existía. ¿De dónde Marta saca de la doctrina de la resurrección del día postrero? Quiero leer de un comentario bíblico que se llama Dios nos cuida, en la página 55. Dice así: Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio. Dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos. Y con frecuencia, cuando estaba cansado, sediento de la compañía humana, le era grato refugiarse en un hogar apacible, lejos de las sospechas y los celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y una amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyentes que manifestasen interés. Sentía anhelos de ternura, cortesía y afecto humano. Los que recibían la instrucción celestial que estaba siempre listo para impartir eran grandemente bendecidos. Las multitudes eran duras de entendimiento y en el hogar de Betania Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública.
Allí abría ante el auditorio apreciativo el libro de la providencia y en estas entrevistas privadas revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a las multitudes heterogéneas. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. La pregunta es, amigo, ¿es Jesús mi amigo? Porque si Jesús es mi amigo, no necesita hablarnos en parábolas. Y yo quisiera hacerte un llamado. Porque si depende de mí el que Jesús me muestre los grandes misterios del reino de los cielos, si depende de mí el que yo pueda ver a Jesús levantar a los muertos, si depende de mí el yo poder ver a Jesús transfigurado, yo quiero ser parte de ese grupo de las fuerzas especiales de Cristo y estar con Él la eternidad. Ahora, amigo que me escuchas, si depende de uno, ¿qué decides en esta hora? Yo quiero invitarte a venir a Jesús, a acercarte a Él con todo tu corazón, con toda tu alma. Y créeme, nunca te arrepentirás de tomar una decisión como esa. Ven a Jesús, tráele a Él tus cargas y Él hará contigo el querer y el hacer según su buena voluntad. Quiero orar por ti. Amoroso Padre, Señor, bendice a todos aquellos que han aceptado tu llamado en esta hora. Bendice a todos aquellos que quieren ser parte de ese grupo que está cerca de ti, ese grupo que puede ver de ti los grandes milagros que tú estás dispuesto a hacer con ellos. Señor, derrama sobre ellos doble porción de tu Santo Espíritu y háblanos al corazón, no en parábolas, sino como amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño.